Teníamos acá en el programa al magistrado Luis Ortiz del Tribunal Supremo de Justicia y nos hablaba de la internacionalización de la justicia, cómo lo que usted decía, el Estado va cediendo a unas soberanías más supranacionales. Y hay una Corte Penal Internacional que está en La Haya que puede juzgar a cualquier gobierno, a cualquier país. ¿Es un logro en ese sentido la internacionalización del derecho? Claro, y es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, que ya son universales. Y justamente estas instituciones se crean con ese objetivo. Y ahí vemos incluso una institución que va mucho más allá del Estado Nacional. De hecho, acaban de llevar al Tribunal de La Haya al presidente de Kenia, Kenyatta, por acusaciones de violación de derechos humanos. Y bueno, llevaron a Milosevic de Yugoslavia, tantos otros. Esto es importante para la tranquilidad y la serenidad de los ciudadanos del mundo, ¿no? Claro, le garantizas el derecho a la vida, le garantizas el derecho a la libertad de opinión, el derecho a expresarse. Y eso lo hemos visto, tarde o temprano ese brazo de la justicia es bien largo, llega. Pasó con Pinochet en estas latitudes. Ahora, de todas maneras, es una justicia todavía complementaria. Primero tienen que jugar los tribunales nacionales y si no lo hacen, ir a la Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Claro, sin duda, porque no se le niega al Estado Nacional que cumpla el derecho, es lo fundamental. Es decir, esto es instituciones que actúan cuando el Estado Nacional deniega el derecho. Usted es parlamentario nacional. ¿Cómo hacen cuando son principios internacionales que el Parlamento debe considerar, sobre todo cuando se firman tratados, ya son leyes supranacionales obligatorias al país, ¿no? Es que en el caso venezolano, doctor, hemos visto últimamente cómo se viola. La verdad que es bien triste la discusión en este momento sobre normas que hay que cumplir y vemos cómo Pero, se por viola. ejemplo, la OPEP acaba de decir, eso lo vamos a hablar más adelante con un experto en materia petrolera, pero se acordó una serie de normas y Venezuela tuvo que quedarse tranquila aceptando no rebajar la producción. Ahí es donde decimos que la cuestión económica pesa mucho más que para algunos gobiernos que los derechos humanos, porque justamente saben lo que eso significa y vemos, pero sin embargo, en temas de derechos humanos vemos cómo se viola. Estamos esperando decisiones, por ejemplo, con respecto a la de Leopoldo López, y no hemos visto todavía una Hoy decisión. Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y participamos en ese Consejo de Naciones Unidas. Luego, si hay decisiones y normas o recomendaciones, el Estado debería asumirlas, sobre todo ahora que Venezuela es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Claro, y cuando la misma Constitución nuestra establece que las normas supranacionales son normas nacionales en temas de derechos humanos y que los derechos humanos son progresivos, que no hay ninguna norma que vaya en contra precisamente de los derechos humanos. Y el espíritu de nuestra Constitución establece eso. Si una de las luchas que hablamos en el proceso constituyente venezolano fue justamente cómo darle a la Carta Democrática un peso fundamental a los derechos humanos, y de hecho la Constitución de 1999 la establece. Es que es lo que a veces uno no entiende, que se violen estas cosas. Ahora, cuando pertenecemos al Mercosur, hay cláusulas democráticas, cuando vamos a UNASUR, todos esos países también podrían ayudar a perfeccionar esos sistemas jurídicos y a ayudar a los gobiernos que no están de acuerdo con esas normas a que las cumplan. Precisamente uno de los elementos fundamentales de todos estos instrumentos de integración es el tema de la democracia. Porque hoy, precisamente como los eventos son tan rápidos, hay transparencia electoral, es decir, ya no hay intermediario como antes para llevar a cabo decisiones, sino que la gente se entera bastante rápido. Hoy el concepto de democracia se ha fortalecido más que nunca, y no es lo mismo la democracia del siglo XVII, del siglo XIX, la que el mundo de hoy está exigiendo, y por eso es que estas instituciones, una de las cosas fundamentales que garantizan es la democracia, porque el nuevo orden mundial tiene viabilidad solo si se fortalece la democracia como instrumento de Los eso. europeos, cuando hablaron de integración, inclusive pensaron en una constitución para toda Europa y de hecho votaron un proyecto de constitución para toda Europa. ¿Es posible pensar en una constitución ahora que UNASUR tuvo tan exitosa reunión, una constitución para América del Sur? Es que todo eso es posible. Precisamente cuando los estados tienen claridad de objetivo, cuando realmente queremos y sabemos hacia dónde vamos, eso es una necesidad, como lo hizo la Unión Económica Europea. Se plantearon objetivos muy claros, porque es que el mundo de hoy, el modelo económico, tiene unos elementos muy claros. Es una economía de mercado donde se privilegia la iniciativa privada, la iniciativa individual. Tú no puedes golpear, porque es una realidad como la ley de la gravitación universal. Tú no puedes acabar con eso con solidaridad, sino también buscando los mecanismos a través de cómo integrarte en ese proceso. Tú no puedes acabar la competencia con la cooperación, sino la integración para suplir las deficiencias que cada Estado tenemos, porque desde luego cada Estado tiene unas deficiencias. En su cátedra en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Ciencias Políticas, esa conciencia de los estudiantes hacia ese mundo nuevo que nace de una justicia internacional, de una economía internacional, de una solidaridad internacional, de la defensa de los derechos humanos. Es mi plática todos los días con mis estudiantes. Le digo justamente que debemos entender como politólogo, como estudiante de las ciencias políticas, que hay conceptos que hay que respetar en el área internacional y que los conceptos están por encima de las ideologías, porque el mundo de hoy lo que requiere es un ciudadano
libre y donde se les respeten sus derechos. Es la deuda que se habla precisamente de ese nuevo orden internacional, donde debe irse a un orden democrático, donde los ciudadanos tengan garantía de sus derechos y el ciudadano pueda sentirse que es libre y puede además ser garantizado de cumplir las funciones que se le son llamadas a cumplir sin que haya ningún entorpecimiento que pueda pararle pues la actividad a cualquier ciudadano que quiera manifestarse. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Gregorio Contreras, politólogo, profesor de la Universidad Central.